El libro de Apocalipsis, en su capítulo 6, por favor. Libro de Apocalipsis, capítulo 6. Estamos pero súper bien con el tiempo. Mire, tenemos exactamente tenemos 45 minutos para poder predicar. Así que estamos pero perfectos. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Los 7 sellos del Apocalipsis, así hemos titulado la meditación de esta noche, y vamos a orar, amén. Pero quiero que busque Apocalipsis capítulo 6. ¿Ya lo tenemos? Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Señor y Dios eterno, gracias por permitirnos poder abrir un ejemplar de su palabra. Gracias, Señor, porque tenemos los medios, los recursos también para poder llegar, Señor, a aquellos que, a pesar de que no están acá de manera física, están, Señor, a través de una aplicación, están a través de un aparato electrónico, una computadora, un teléfono, una tablet. Queremos pedirle que este tiempo sea de mucho refrigerio para cada uno de nosotros. Pedimos para que usted pueda utilizar la vida de este inútil predicador suyo con el único propósito de poder edificar a su iglesia. Bendiga su palabra. En el nombre de Jesús, utilice los labios de este inútil predicador para poder edificar a su iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Los sellos del Apocalipsis. Quiero explicar esta parte porque a mí me encanta que nosotros aprendamos. Para eso son los estudios bíblicos, para aprender. Si usted no tiene un conocimiento del libro que usted tiene en sus manos, lastimosamente, cualquier corriente, cualquier pensamiento, a usted lo puede llevar a caer en una falsa enseñanza. Ahora, hermanos, la verdad no la tiene ninguna denominación. Llámese denominación Asambleas de Dios, llámese denominación Iglesias Elim, llámese denominación Iglesias Pentecostales, Iglesias de la Profecía, Iglesia Bautista, Primera Iglesia Bautista del Sur. Esas son denominaciones, ¿verdad? Ninguna de ellas tiene la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Amén. Ahí está la verdad. Si usted conoce el libro que usted tiene en sus manos, a usted ninguna fuente, corriente o pensamiento lo va a hacer a que prácticamente decaiga o dude en el Cristo que usted ha creído. Ahora, vea, como a mí me gusta que usted aprenda, dijimos que Daniel, ¿qué era Daniel? Amén. ¿Qué dijimos que era Daniel? Daniel era la base de la profecía, ¿verdad? Eso dijimos el miércoles pasado. ¿Por qué, pastor, Daniel es la base de la profecía? Porque mire, a Daniel se le revelan de varias maneras, prácticamente de 3 maneras, que iban a haber ciertos imperios sobre la tierra, en el cual de ellos dijimos que el primer imperio que surgió fue el babilónico, luego está el imperio medo-persa, luego está el imperio griego con el gran hombre llamado Alejandro Magno, y el último imperio que surgió, ¿verdad?, es el imperio romano, que el imperio romano en ningún momento fue conquistado. El imperio romano fue disuelto. Cuando se empezaron a unir, oiga bien, el Estado adoptó prácticamente que la fe cristiana, la verdadera fe, ¿verdad?, la hicieran de ellos su fe. Y entonces hubo una mezcla de Estado, religión, que no va, y empezaron a surgir lo que es en aquel entonces el obispado y luego con eso el papado, pero no me quiero meter ahí. Entonces, Daniel es la base. ¿Por qué? Porque a Daniel se le revela en el capítulo 9, usted lo puede leer en su casa, algo que se conoce como la semana 70 de Daniel. Y él dice de dónde comienza esa semana y a dónde va a terminar. Ahora, lo importante de ese capítulo es que en el capítulo 12, si usted me acompaña, por favor, vayamos a Daniel. Y si no sabe dónde está Daniel,
No se preocupe, por fe, créalo y yo lo voy a leer para usted. Mire, Daniel en capítulo 12 dice de la siguiente manera. Déjeme que hoy se me olvidó mi. Dice de la siguiente manera, Daniel capítulo 12, verso 4. Ahí estamos. Dice ahí, pero tú, o sea, está hablando el ángel, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. O sea, cuando un rey quería mandar una carta importante que llevaba un mensaje específico, lo que hacía era que a esa carta le ponían un sello de cera, ¿verdad? Le echaban cera a esa carta y el anillo que tenía ese rey servía como un sello para ponerlo ahí, que si ese sello se rompía, quería decir que el mensaje ya había sido dado, ya había sido revelado, alguien lo había descubierto. Entonces, a Daniel le dice el ángel, mira Daniel, agarra la profecía que te he dado y por favor sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, Daniel se le da la base de la profecía, pero no se le revela, oiga bien, la totalidad de ella. ¿Por qué? Porque quedó sellada. Apocalipsis, dijimos el miércoles pasado, que tiene un propósito, y es que la revelación de ¿quién? De Jesucristo. Pero no del Cristo crucificado, pero no del Cristo humillado, pero no del Cristo vituperado, pero no el Cristo que vino como carpintero, sino la revelación de Jesucristo el Todopoderoso, el yo soy, aquel que un día va a venir, como dice capítulo 19 del libro de Apocalipsis, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí usted puede ver o encontrar la revelación del Jesucristo que usted y yo por fe hemos creído. Amén. Entonces, vemos que Daniel es la base. Entonces, en el cielo, volvamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 6, donde estábamos, vemos que déjeme ver, ahorita regreso por acá, ahí está. Vemos en los versículos anteriores del capítulo 6 que Juan se le aparece el ángel y le dice, Juan, quiero que veas y escribas, oye bien, acerca de la revelación de Jesús. Una revelación no para hoy, sino una revelación postrera. Por eso Jesús, cuando estaba con ellos, con los 12 discípulos, él dice esta frase. Allá en los evangelios usted la puede encontrar. Dice, uno de los que está aquí conmigo, uno de los que está compartiendo conmigo, no va a haber muerte hasta que vea la segunda venida, mi segunda venida. Él se estaba refiriendo de Juan, su discípulo, el menor de todos los discípulos. ¿Por qué razón? Porque Juan es el escritor no solamente del evangelio, sino también de 3 epístolas. Además de ellas, él es el escritor de Apocalipsis. Dios a él, oiga bien, le reveló todos los eventos escatológicos de ese momento y que iban a suceder hasta los últimos tiempos. A Juan se le da a conocer, oiga bien, el periodo de la iglesia, se le da a conocer lo que va a pasar en el cielo con el bimá de Cristo y las bodas del Cordero, que eso es lo que está revelando el libro de Apocalipsis. Y aparte de eso, se le revela lo que va a ser la semana 70 de Daniel, que es conocida para usted y para mí como el periodo de la tribulación. Amén, ¿estamos ahí? Entonces, vemos, ¿verdad?, que Juan se le revela, se le da a conocer acerca de Jesucristo, la revelación del Todopoderoso. También el miércoles pasado aprendimos
que el libro de Apocalipsis tiene ¿cuántas divisiones? No me asusten, hermano. Va, gracias. 3. Amén. Y esas las podemos encontrar cómo está dividido el libro de Apocalipsis en su capítulo 1. Si usted quiere subrayarlo, poder leerlo, y dice de la siguiente manera. Capítulo 1, verso 19 del libro de Apocalipsis. Dice así: escribe las cosas que has visto. Esa es la primera división. ¿Y qué es lo que Juan había visto? Juan había contemplado el ministerio de Jesús. A Juan no le quedaba ninguna duda de que Jesucristo, de que Jesús, aquel que había sido crucificado y había resucitado de entre los muertos, no le quedaba la menor duda que era el Hijo de Dios. Amén. Entonces le dice: Juan, por favor, escribe las cosas que has visto. Amén. También dice ahí, coma, y las que son. Las que son. Si usted lee el libro de Apocalipsis, va a encontrar ahí que existen, o que Dios le da a conocer, que escriba a 7 iglesias. Usted las conoce. Ahí está la de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Filadelfia. Entonces, cada una de esas iglesias, si usted lee su contenido, cada una de ellas, podemos ver los tipos de pastores que hay hasta el día de hoy, los tipos de creyentes que hay hasta el día de hoy, y los tipos también de personas que se congregan en la iglesia. Había una iglesia llamada Éfeso, usted lo puede leer, capítulo 2 en adelante, donde dice ahí que Dios la empieza a elogiar y le dice: mira, veo que trabajas, haces esto. No, hombre, si los hermanos llegan temprano, los servidores ahí están, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Sabe qué significa eso? Que dentro de las iglesias muchas veces hacemos las cosas de manera mecánica. Muchas veces usted viene por religiosidad. Muchas veces usted no viene por alabar, usted viene quizás porque hay un evento, va a haber comida gratis. Amén. Porque cuando decimos, ¿verdad? Hermano, vamos a ir a un paseo y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. ¿Quiénes quieren ir? Amén, dice la iglesia. Pero cuando decimos, ¿verdad? Hermanos, ahora en la tarde vamos a ir a evangelizar. ¿Quiénes van a ir conmigo? Pastor, fíjese que no he lavado. Pastor, fíjese que ahora van a llegar mis hijos a la casa. Entonces, hay cristianos como los de Éfeso, que se congregan, los religiosos, pero han olvidado su primer amor. Hay cristianos también, ¿sabe cómo? Como aquellos de Pérgamo, hermanos que son piedra de tropiezo en las iglesias. ¿No conoce usted personas así? Donde quizás, ¿verdad? Hay alguien que quiere servirle a Dios, hay alguien que quiere congregarse más, y sale alguien por ahí y le va a decir: uy, ya vas a servirle al pastor, de cholero te tiene. Ya te convertiste en piedra de tropiezo. Como los de Pérgamo. También, hermanos, hay hermanos, ¿sabe cómo? Como los de la iglesia de Tiatira, donde dice que habían personas, había incluso una mujer que estaba enseñando una falsa doctrina. ¿Y cuántos de nosotros no sabemos de iglesias donde se enseña más del hombre que de Dios? Porque hay muchas personas que al hombre le tienen miedo. Mira vos, ahí viene el pastor, esconde la cerveza, esconde la... Hermano, y Dios no te está viendo. Y empezamos nosotros a enseñar doctrinas de hombre. No le digo pues a ese pastor que mi deseo no es criticarlo. El punto es sacar textos de su contexto para poder tener un pretexto. Hermano, eso no es la sana doctrina. Habían hermanos también, hermanos, como los de Sardis, que dice allí, ¿verdad? Eres una iglesia que tiene nombre de que vive, pero estás muerta. ¿Sabe cuáles son esas iglesias? Aquellas iglesias que se congregan o que se reúnen y son clubes sociales. Bonito el nombre, chulo los cultos que hacen, pero no evangelizan. Iglesias donde del enfermo, iglesias donde la viuda
iglesias donde el necesitado no se acuerdan, pero vaya a verlos a ellos. Pero bueno, sigamos, porque estoy hablando acerca de las 7 iglesias. Entonces, las 7 iglesias, oiga bien, son características, si usted las puede leer, de los tipos de pastores, de los tipos de cristianos, de los tipos de creyentes que el día de hoy hay. Ahora, entonces dice ahí, las que has visto, la primera división, las que son, el periodo de la iglesia, y las que han de ser, dice ahí el verso 19. ¿Cuáles son esas? Las cosas que le esperan a este mundo después de que la iglesia de Cristo sea arrebatada. Pastor, ¿cuándo va a suceder el rapto de la iglesia? Hermanos, eso nadie lo sabe, solamente lo sabe el Padre en su sola potestad. Si a usted le dice a alguien ahí, ¿verdad? Mire, en tal fecha viene Jesucristo, ese es un charlatán y es un mentiroso, porque la Biblia no revela cuándo va a ser. Dice que Él va a venir como ladrón en la noche. Hermano, ¿usted más de alguna vez ha esperado al ladrón? Si cuando usted viene a ver, ya le robaron el catalítico. Amén. Ahí enciende el carro y bam, 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 bam. ¿Y qué pasó? Dice usted, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el rapto de la iglesia es un evento, oiga bien, donde no existe ni tiempo ni día. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, las cosas que han de ser, ¿verdad? El periodo escatológico, las cosas que le esperan a Israel y las cosas que le esperan a este mundo. Entonces, ahora, pero como esta noche vamos a aprender acerca de las 7 iglesias, amén. Espero no se me hayan desconectado. No, todavía están los hermanos, mire. Así que vamos a aprender. Acompáñenme al capítulo 6, por favor. Hermano, yo quiero que, mi deseo no es correr con este sermón. Mi deseo es que usted aprenda. Yo sé que estudiar este libro, hermanos, en cierto momento se vuelve un poco tedioso por fechas, números, pero créame que cuando usted conoce la escatología, en vez de darle miedo, a usted lo alegra, hermano, de las cosas que están pasando. ¿Por qué razón, pastor? Porque eso nos hace ver que Cristo ya está a las puertas. Pastor, mire, y dicen que va a venir una gran guerra y que no sé qué, y que no sé cuándo y que no. Hermanos, si la Biblia eso dice que va a suceder. Y que lo que nosotros estamos viendo ahorita, las cosas que nosotros estamos pasando ahorita, Jesucristo dijo que iban a ser principios de dolores. A ver, hermanas, ¿cuántas han estado embarazadas acá? Y usted ahí va donde el médico y le dice, ¿verdad? El niño ya va a nacer. Espérese, si apenas está en dilatación 1, le dice el doctor, amén. Usted quiere que ya se lo saquen. Tiene que dilatar, le dicen todavía. O sea, hay un tiempo. Claro, a usted le duele, vienen las contracciones. Y entre más va pasando el tiempo, entre más dilatación hay de que el bebé va bajando, a usted le duele más, pero no es el tiempo de que nazca. Amén. Entonces, vemos ahí y acompáñenme al capítulo 6. Y quiero que vean lo que dice capítulo 6, verso 1 al 2. Dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Recuerde, Juan está llorando porque él no hay ni en el, oiga bien, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, alguien digno de poder abrir ese libro. Dice que era un libro, un pergamino, así es esa es la traducción original, que estaba escrito por dentro y por fuera, pero tenía unos sellos, y esos sellos solamente los podía abrir alguien, el cual podía revelar el plan, lo que tenía estipulado. Entonces, el único que se encontró fue el León de Judá, a Jesucristo. Entonces viene Jesús y empieza a abrir, oiga bien, los sellos para demostrar, para dar a entender lo que Él le tiene preparado a esta tierra. Entonces dice así, capítulo 6, verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Verso 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces tenemos el primer sello. El primer sello dice que es ¿qué?
¿Qué hay ahí? Hay un personaje que viene en un caballo. ¿Qué color? Blanco. Y dice que trae un arco. Lo interesante de eso, hermanos, un arco sin flecha no es un arma. ¿Cierto, sí o no? Entonces también en los tiempos de Juan, en los tiempos bíblicos antiguos, cuando alguien venía en un caballo blanco era porque era un representante, tal vez ocupaba un reinado, era un príncipe, era un rey, era un líder que llegaba a hacer una guerra. Así se presentaban ellos, en un caballo blanco. Ahora, yo quiero decirle algo. El personaje de este caballo blanco no es Jesús. Porque algunos creen que el caballo blanco del capítulo 19 del libro de Apocalipsis es el mismo. No es así, hermano. Y muchos malinterpretan. Ya ves que la iglesia va a pasar la tribulación porque mira, en el primer sello, ahí está Jesús. No, hermano. Este caballo blanco, este personaje del caballo blanco no es Jesús. ¿Por qué razón? Porque los sellos, los juicios que le esperan a esta tierra son para el tiempo de la tribulación. Este personaje representa a una autoridad, oiga bien, a un estado donde esta persona va a tener la capacidad, la elocuencia de convencimiento de poderle dar paz a este mundo sin hacer ninguna guerra. Por eso dice que, vea lo que dice conmigo en el verso 2. Dice que salió venciendo y para vencer. Entonces, hermanos, aquí tenemos el primer sistema instaurado en la tribulación y es el sistema religioso. Fíjese que curioso. ¿Cuántos han escuchado hablar del Vaticano en Roma? Amén. Italia, oiga bien, Italia es un país y dentro de ello hay algo que se llama el Vaticano y el Vaticano es un país. ¿Sabía usted eso? Y a pesar de que no tiene, nada más es un ejemplo, no estoy diciendo que él es el anticristo, hermano. Y a pesar de que el Vaticano es un país dentro de la misma Italia, fíjese que no tiene ejército. Pero si usted se da cuenta, el Papa, oiga bien, tiene una gran autoridad incluso con los presidentes. Si él dice ciertas cosas, él está para imponerse y nadie le declara la guerra. Entonces, este personaje del caballo blanco es el personaje que va a traerle paz a esta tierra a través de un sistema religioso. Cosa que hasta el día de hoy no nos ponemos de acuerdo. ¿Se ha fijado usted? Oh, mira, ¿dónde te congregas? Oh, en tal iglesia. Ahí les gusta bailar. Oh, mira, ¿y vos dónde te congregas? En tal iglesia. Ah, es que esos bautistas son unos grandes helados, como que fueran refrigeradoras. No danzan. Este hombre va a tener la elocuencia, la capacidad de poderle dar algo que este mundo no tiene: paz. Entonces, este es el primer personaje de este caballo, el caballo blanco. Ahora, siga leyendo conmigo. Verso 3. Dice, y cuando abrió el segundo sello, ya abrimos el primer sello, amén. ¿Qué caballo era? Blanco. Ok, me llega porque están aprendiendo, hermano. Dice verso 3. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo. ¿Qué color es? Bermejo. El color bermejo, llámese como el color rojo. Amén. Ese es el color bermejo. Dice ahí: y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra, ¿cómo dice ahí? La paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran, ¿qué dice ahí? Ok, aquí tenemos el segundo sistema
que va a estar en la tribulación. Dice ahí que es un caballo rojo donde se le dio el poder de quitar la paz, poder hacer guerra, y se le dio una espada. Y la espada, ¿qué es la espada? ¿Para qué me sirve a mí la espada? Hermano, ¿para qué me puede servir a mí una espada? Para matar, para defenderme. Allá en El Salvador sería el machete, ¿men? También, ¿ah? Aquí la harán guarizama, ¿ves? ¿Qué pues? ¿Qué onda pues? ¿Cómo que? Amén. Para eso sirve. Entonces, vemos que este segundo caballo, o que este segundo sello, trae a un personaje montado en un caballo rojo, donde va a tener la capacidad de tener un poder militar. Pregunto yo hasta el día de hoy, ¿qué país gobierna el mundo de manera militar? Ninguno. Si usted se da cuenta, Estados Unidos tiene un gran armamento militar, tiene flotas en cualquier lugar. Allá en el brazo de Suez, cerca del Sinaí, ahí tiene sus portaaviones, en Kuwait. Detrás de lo que es, enfrente está China. La pequeña isla que tenemos ahí es ¿cómo se llama esta pequeña isla, hombre? Donde son bien inteligentes. Se me ha olvidado, la que no está inscrita en las Naciones Unidas, que es una división de China. ¿Cómo? No, es esta que es de chinitos también, hombre. Sí, es una coreana. No es coreana, es la... ¿cómo se llama esta isla pequeña? No es Tailandia. No, es una pequeña isla que está enfrente de China. No, se me ha ido el nombre. Pero ¿sabe? Esa pequeña isla que está ahí, que no es tocada, porque China hasta el día de hoy la reclama como parte de su territorio. ¿Sabe por qué no es tocada? Porque detrás de ella están los portaaviones de Estados Unidos. Y ese es el convenio que tiene Estados Unidos con ella. Mira, no te vamos a sentar, no te vamos a dar privilegio que tengas una silla en la ONU, pero nosotros sí te vamos a defender si China te ataca. No, es la otra, está enfrente. No, es una isla bien pequeña que está ahí enfrente. No. Bueno, pero el punto es este. Si usted se fija, Corea del Sur, ahí tiene Corea del Sur, ahí tiene también una guerra, o por lo menos le dice a Estados Unidos que va a lanzar ciertos misiles, pero no le hacen guerra. Allá tenemos a Vladimir Putin en Rusia, donde él ataca a ciertos países, ya lo voy a ver más adelante, y si usted se da cuenta, o sea, ahorita no hay país que pueda dominar al mundo entero a través del sistema militar, porque si alguien lanza una bomba ahorita, oiga bien, nos acabamos todos. Eso le preguntaron en una entrevista a Vladimir Putin. Le dijeron, mire, don Vladi, ¿y si Estados Unidos lanza una bomba a usted, a China o a Norcorea? ¿Qué pasaría? Dijo él, el día que eso suceda, esto se convierte en una guerra nuclear. O sea, este personaje va a tener la capacidad de dominar, oiga bien, el sistema militar. O sea, a través de un sistema bélico se va a imponer. Y hasta el día de hoy, nadie le ha podido dar a este mundo una seguridad mundial. Todos están disputando quién es el primero. Eso es todo. Ahora, vea, acompáñeme también ahí. Sigamos leyendo. Verso 5. Ok, ya vimos el primer caballo, ¿qué color era? El segundo, rojo, va. Amén. El tercero, vamos a ver. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y mire, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Tercer sello. ¿Qué color es el caballo? Negro. Pastor, ¿y este caballo a qué representa? Este caballo representa, oiga bien, el poderío económico. Hasta el día de hoy no hay potencia. Recuerde que un país se caracteriza por ser prácticamente rico por el oro que ellos tienen. Allá ¿cómo se llama? Aquí por el lado de Virginia está la reserva de Estados Unidos, donde se supone que ahí está el oro de los Estados Unidos. Y en base a eso ellos pueden imprimir dólares. Entonces ahí dice que este personaje trae, oiga bien, una balanza. ¿Y una balanza para qué nos sirve? Para medir. Y mide, oiga bien, o vende, dice ahí, por denario. O sea, va a haber en la tribulación, va a haber un sistema económico donde se va a imponer. Mire, es que yo le quiero explicar algo, hermano. Es que el poder no solamente se puede imponer en un país de manera militar. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Rusia empezó a atacar a lo que es Ucrania, ¿cuántos se acuerdan de esa guerra? Todas las compañías de Estados Unidos que estaban en Rusia se empezaron a venir, y Estados Unidos y los demás países le pusieron un embargo a Rusia, y la moneda rusa se devaluó. Lo que sucede con China. China, hermanos, China es un imperio. China tiene una tecnología, pero es exageradamente. Pero ¿por qué no surge? Por el embargo que le ha puesto Estados Unidos. Venezuela está entre los 4 países del mundo más ricos en petróleo después de Arabia Saudita. Y Arabia Saudita no es tan rico como Venezuela. Pero ¿por qué sucede la pobreza en Venezuela? ¿Por qué el dinero de ellos, por qué el bolívar es tan devaluado? ¿Sabe por qué? Por los embargos que tiene por los demás países. Y son ricos. O sea, usted no solamente se puede imponer sobre una persona a través de la guerra, a través de ser bélico, sino también, hermano, acortándole la ayuda. Entonces, en la tribulación, el sistema económico mundial va a jugar un papel muy importante, donde incluso usted y yo, bueno, no usted y yo, porque nosotros vamos a estar en la boda del Cordero, el que se quede, van, oiga, a ver, a meterse a un sistema económico donde si no lo cumplen, donde si no son parte de un sistema llamado el 666, que usted no va a poder ni comprar ni vender a los que se queden, sino que solamente aquellos que tengan la marca del 666 en la mano derecha o en la frente, un sistema. Y hoy en día eso lo vemos a pequeña escala en este país. Los que somos inmigrantes y los que no gozamos de un estatus migratorio en este país, ¿con qué nos vemos con problemas? Que no nos dan trabajo fácilmente si no tenemos un Social Security. Pero una persona que tiene papeles, que tiene, llámese un TPS, tenga un permiso de trabajo, tenga una residencia, tenga una ciudadanía, rapidito califican. Y lo primero que le preguntan a usted en una compañía es: ¿y tiene papeles? Solo los del MacArthur. Amén. El Real ID. Gracias, hermano, ese es el mejor ejemplo. Mire, en abril creo que empieza, ¿verdad? ¿Sabe que el Real ID, hace 3 años salió esa ley, que en Estados Unidos se iba a implementar el Real ID? Y el Real ID es un documento en Estados Unidos donde usted no puede abordar ningún avión, oiga bien, ni para salir ni para viajar localmente. En el principio era así la ley, si usted no era residente o ciudadano.
Hoy la ley ya cambió. El mismo Real ID pueden aplicar a aquellas personas que tienen un permiso de trabajo. Usted, aunque sea de México y tenga su pasaporte, usted, aunque sea de El Salvador y tenga su pasaporte, no va a poder viajar ni adentro, ni mucho menos afuera de Estados Unidos, si no tiene el Real ID. ¿Por qué? Porque es un sistema que quieren estandarizar, donde usted ya no va a ocupar ningún documento, ya sea como el social, sino que en el Real ID va a estar toda su información, en la persona que usted es, el tipo de sangre que es, dónde usted vive y qué clase de ciudadano o estatus usted tiene en este país. Eso es todo. Entonces, veamos, primer caballo, ¿qué color? Blanco, amén. Y ese no es Jesús. Segundo caballo, bermejo o rojo, amén. ¿Y qué representa? El poder militar. Tercer caballo, ¿qué color es? Negro. ¿Y qué representa? El poder económico, amén. ¿Estamos aprendiendo? Cuarto caballo, vámonos ahí al caballo. Estamos pero súper bien con el tiempo. Verso 8. 7, perdón. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Mis amados hermanos, este caballo representa, oiga bien, hasta que es un prototipo de lo que tenemos, representa todos aquellos sistemas que tratan de llevar un balance en este mundo. Ejemplo de ellos, la pandemia. ¿Qué sucedió en la pandemia? ¿Qué pasó con la pandemia? No, pero no me quiero basar en los muertos. ¿Qué pasó a nivel del mundo? ¿Qué pasó? Se encerró. Todo privado. Usted miraba grandes ciudades como París, Francia, un lugar público donde, qué barbaridad, hermano, todo el mundo quiere conocer París, Francia, la Torre Eiffel. Personas allá que en Navidad, en Nueva York, bajan a una esfera donde se reúne un montón de gente a nivel del mundo a poder gozar de ese magno evento. ¿Dónde estábamos nosotros? Encerrados. Y empezó el sistema, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos a mandar chequecitos para poderle satisfacer a usted ciertas necesidades. Entonces, en la tribulación, los sistemas, oiga bien, la ciencia, todo esto que nosotros vemos a pequeña escala, como el coronavirus, hermanos, en la tribulación, esto no es nada. Fíjese esto, a pequeña escala. ¿Por qué aquí en Estados Unidos no surge ningún virus? ¿Sabe por qué? Porque Estados Unidos es la tierra donde viven los más poderosos hombres más ricos del mundo. Pero si usted va a dar cuenta, en África, de ahí salió el ébola. ¿De dónde salió el coronavirus, según dicen? ¿De dónde salió? De China. De China. Y si usted se da cuenta, un pequeño virus puso a todo el mundo de cabeza y lo cerró, no por días, por meses. Hasta el día de hoy hay gente que está con temor y no salen de sus casas. Yo tengo cristianos, yo tengo hermanos en Cristo, yo tengo conocidos donde hasta el día de hoy no visitan ya una iglesia porque se van a contagiar, porque se pueden morir. Hermanos, la palabra de Dios dice que el morir en Cristo es ganancia. ¿A qué le tiene miedo usted? ¿Que acaso usted no es salvo? Yo desde 1998 tengo la seguridad
ese día que acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, que estoy listo para partir con mi Señor. Eso es todo, hermano. No tiene por qué temerle. Entonces, ahí va a haber un caballo amarillo, donde, oiga bien, es que quiero decirle esto, en la tribulación van a haber sistemas que van a regir a la misma población. Usted no va a poder comprar, usted no va a poder vender, si no es a través del sistema del 666. Y ahí dice, vea lo que dice el verso 8, y miré aquí un caballo amarillo y el cuarto que lo montaba tenía por nombre, ¿cómo dice? Muerte. Yo no lo quiero asustar, pero ¿cuántas personas con el coronavirus se murieron? Pequeño virus. Y hasta el día de hoy le echan la culpa a China. Primero decían que era un murciélago. Amén. Que un chinito se comió un murciélago mal cocido. Después le echaron la culpa a un animalito como que es armadillo, que el pancomim, no sé cómo que se llama, y que ese tiene el coronavirus. Ahí andaban también que unos estadounidenses lo llevaron para allá y lo inyectaron y que no sé qué, y que no sé cuánto. Un montón de teorías. Hasta la fecha, nadie sabe de dónde salió. Pero fue una manera de purgar la tierra. Claro, permitido por Dios. En la tribulación van a haber sistemas donde, hermanos, el anticristo, oiga bien, va a ser de cualquier manera un sistema religioso, militar, económico y científico donde pueda gobernar a toda la tierra. Así es sencillo. En el tiempo de la pandemia, en lo más grueso, empezaron a decir, ¿verdad? Acá, por favor, cierren la entrada a los europeos. Aquí, no cierren la entrada a que no sé qué. En mi país, El Salvador, el presidente puso un cerco sanitario donde dijo, ¿verdad? Nadie va a entrar, nadie va a... Allá por Metapán se le zampó uno, ¿se acuerdan? Y es el que llevó el coronavirus al Salvador. Sí, son sistemas. Ahora, sigamos porque gracias a Dios usted y yo no vamos a estar en la tierra. ¿Amén? ¿Está aprendiendo? A ver, repasemos entonces. ¿El primer caballo de qué color era? Blanco. Y representa el poder, oiga bien, el poder religioso. Número 2, ¿qué color era el caballo? Rojo o bermejo. ¿Y qué representa? El poder militar. Estamos bien. El tercer caballo, ¿qué color era? Negro. Amén, negro. Caballo negro. ¿Y qué representa el caballo negro? La economía, amén, mundial. El cuarto caballo, ¿qué color era? Amarillo. ¿Y qué es? Todo lo que tiene que ver con la ciencia. La manera de cómo se va a regir este mundo. En los sistemas que el anticristo va a crear para que usted y yo nos metamos en él. O bueno, los que se queden, pues ya, y sigo yo con los que quedemos. Con los que se queden. Ahora, vea. Para ir terminando, porque solamente me quedan como 5 minutos. Dice así, el verso 9. Dice así, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, hasta cuándo, santo y verdadero, no juzgas y vuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Entonces, vemos, quinto sello. Dice que se abre y hay ciertas personas que son conocidos como los mártires de la tribulación. Mire, le voy a explicar algo. Quiero que me entienda para que no se vaya a perder. Mártires cristianos han habido todo el tiempo. El primer mártir de la iglesia se llamó Jacobo, que fue muerto a espada. Esteban fue muerto a pedrada, uno de los primeros mártires de nuestra iglesia. O sea, mártires, oiga bien, han habido todo el tiempo.
Pero en la tribulación, aquellos que no se vayan en el rapto de la iglesia y que quizás en algún momento entraron a una iglesia y dijeron, mira, hey, mira vos qué bonitas las alabanzas, muy bonito el hombre cómo habla, pero eso no es para mí, vos. Aquello es verdad que alguna vez quizás les dijeron, acepte a Cristo como su único y salvador. No, la verdad que yo no necesito de eso. Amén. Entonces, en la tribulación van a haber salvos. Va a haber gente que pasó por una iglesia, va a haber gente que escuchó el evangelio, va a haber gente que en algún momento creció en el cristianismo, pero no lo aceptó a Jesús. Entonces, esta gente son los mártires de la iglesia, donde Juan mira debajo del altar unas almas y le dice, ¿y esos que están ahí, quiénes son? Le dice, esos son los salvos de la tribulación. Ese es el quinto sello. Sexto sello, vamos ahí. Mira el sexto sello, del 12 al 6. Y miré cuando el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso oscuro, negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, póngale atención a esto, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en sus pies? Entonces, el sexto sello tiene que ver con eventos, oiga bien, de catástrofe. Hace 2 semanas hubo un gran terremoto en la parte de Asia. Todos creo que estamos al tanto. ¿En qué país fue el terremoto que hubo? Turquía. ¿Amén? Siria y Turquía. ¿Sabe cuánto le va a costar a Turquía poderse levantar o a Siria poderse levantar después de ese terremoto? Años. La contabilidad que llevan ahorita de muertos, ¿cuánto es? A ver, que los que están viendo las noticias. Miles. Un terremoto. En la tribulación, eso no es nada. Aquí en California, en el estado de California, dicen que esperamos, y todos lo llaman, ¿cómo lo llaman? El Big One, ¿eh? El grande. En la famosa falla de San Andrés que corre desde el norte de California hasta la frontera de México. Y pasa todavía, y pasa ya por El Salvador todavía. ¿Sabe que Pandel, nuestra ciudad, está en el mero centro de ese canal? Mire qué bonito, ¿dónde vine a poner iglesia yo? Bruto, ¿va? Allá estuviera mejor en el este. Por alguna razón estamos acá. Pero gracias a Dios, usted y yo esos eventos catastróficos no los vamos a ver. Y ahí dice que los poderosos, los ricos, los grandes se escondieron. Y me llama la atención eso, hermanos, porque fíjese que yo considero que una persona cuando está pasando ciertos problemas o ciertas situaciones, en vez de culpar a Dios, en vez de criticar a Dios, en vez de echarle la culpa a Dios, ¿sabe qué deberíamos de hacer? Arrepentirnos. Y dice ahí que en vez de arrepentirse, ¿qué hicieron? Se escondieron, como hasta el día de hoy. Y sigamos con el tema de la pandemia. Y ahí voy aterrizando a mi sermón. Fíjese que nadie, ningún país dijo pongámonos a orar en el tiempo de la pandemia, en lo más duro.
Y si usted hace memoria, empezaron a abrir supermercados, empezaron a abrir ciertos centros comerciales restringidos. Las iglesias fueron las últimas que el gobierno dijo que pudiéramos abrir. ¿Por qué razón? Porque no se acuerdan de Dios. Porque al rico, al poderoso, a los grandes, no les interesa Dios. ¿Sabe qué les interesa? El poder, lo económico. Y este sello nos hace ver de que a pesar de que la gente esté viendo situaciones difíciles, a pesar de que la gente esté viendo catástrofe, a pesar de que la gente esté viendo guerras, a pesar de que la gente esté viendo sismos sobre la tierra, no se van a arrepentir por la dureza de su corazón. ¿Y cuántos de nosotros hasta el día de hoy vemos personas así? Que el alcoholismo los está destruyendo. Están destruyendo sus familias por el maldito alcoholismo. ¿Y qué dicen, verdad? Ya lo voy a dejar. Ya me voy a meter a Alcohólicos Anónimos. Es que eso no le da solución a tu pecado. Lo único que le da solución a tu pecado se llama Jesucristo. Si tú te arrepientes. Personas donde estamos viendo las situaciones y no nos arrepentimos. Las iglesias, hermano, después de esta pandemia deberíamos de estar más llenas, deberíamos de estar buscando a Dios, deberíamos de estar alabando, porque si Dios nos ha dejado y Dios no te llevó en medio de la pandemia, es con el propósito que sigas alabando, no que te atrincheres. No queremos buscar de Dios. Dirían por ahí, ¿verdad? Ves la tormenta y no te persinas, dicen los hermanos por ahí, ¿va? Entonces vemos que este sello nos da a entender que a pesar de que este mundo esté pasando situaciones difíciles, la gente no quiere buscar de Dios. Yo espero, hermano, que usted y yo, cuando Cristo venga en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia, nos vayamos con Él para no sufrir ninguno de estos eventos que le esperan a este mundo. Ni usted sea parte de la tribulación, sino seamos parte del Bimá, seamos parte de las bodas del Cordero. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo ha dicho a su iglesia. Vamos a orar.